doesn't happen. Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta discusión y a este panel como parte de nuestra cumbre. Mi nombre es Vicky Botero, como lo dice mi colega. Soy actualmente la coordinadora de primaria en el gimnasio moderno. Hoy los hemos invitado para unirse a nosotros en esta reflexión guiada en cuanto a cómo este mundo cambiante y complejo afecta las prácticas de educación y la forma en la que aprenden los estudiantes. Por lo tanto, la pregunta que vamos a tratar de abordar el día de hoy es ¿qué tipo de enseñanza requieren nuestros estudiantes hoy en día? Y para guiar y orientar esta conversación y contribuir elementos clave en esta reflexión, hemos invitado a tres importantes educadores y personas que han dedicado su vida a la educación. Quiero presentarles primero a Vicky Colbert. Vicky es la fundadora y directora de Escuela Nueva y es la co-creadora de Escuela Nueva Pedagogical Model. Le han otorgado en numerosos premios. El último en el 2013, el Premio Wise por la educación. Es socióloga de la Universidad Javeriana. Tiene una maestría de Stanford, de la Universidad de Stanford, y fue la viceministra de Educación en 1985, si no me equivoco. También hemos invitado a Patricia, no la había conocido antes. Ella es actualmente la viceministra de Educación Superior. Se graduó en Español y Literatura de la Universidad de Notre Dame y tiene una maestría en Educación de la Universidad de Miami. Y el único caballero en este panel es el doctor David Perkins, antiguo profesor y maestro de educación en Harvard Graduate School of Education y cofundador del proyecto Cero y PhD en Matemáticas e Inteligencia Artificial de MIT. Antes de comenzar nuestra conversación y para poder obtener contenido y contexto valioso a nuestro diálogo, queremos invitar al doctor David Perkins a que charle con nosotros. Él tiene más o menos 20 minutos para compartir con nosotros sus hallazgos que he encontrado que son maravillosos. Desde luego ustedes también lo encontrarán así. Doctor Perkins, muchas gracias. Muy buenos días. No voy a hablar en español, pero debo mencionar que puedo charlar un poquito al lado. Y primeramente, felicitaciones al gimnasio, ¿no? Para la gran ocasión. Muy bien, ahora, volviendo a inglés, que es el lenguaje y el idioma que sí puedo mantener durante 20 minutos. Tuvimos la oportunidad de discutir sobre este panel antes o de manera anticipada, y debo decir que es un verdadero placer que estemos los cuatro juntos, porque rápidamente descubrimos que teníamos muchos compromisos en común alrededor del tema de la educación hoy en día. Así que espero que disfruten la conversación a medida que se va desarrollando. Quisiera comenzar mi breve introducción con una historia. Es una historia sobre Gandhi. Es la historia del segundo sándalo. ¿Alguien está familiarizado con esta historia del segundo sándalo? Es una linda historia. Miren, un día Gandhi estaba montándose a un tren con sus colegas, pero a medida que abordó el tren, una de sus sandalias se le cayó al piso. Desafortunadamente el tren ya había arrancado y no hubo ninguna oportunidad de recuperar esa sandalia perdida. En ese momento Gandhi hizo algo increíble. Se quitó su otra sandalia y la tiró al piso.
¿Por qué hizo eso Gandhi? Un amigo le preguntó, ¿por qué tiró su segunda sandalia? Y Gandhi explicó, una sandalia pues no me sirve, pero 2 sandalias en tierra, esas 2 si las puede encontrar una persona pobre que necesite sus 2 sandalias. Hay mucha literatura interesante sobre la naturaleza de la sabiduría y este ejemplo a menudo se utiliza como ilustración de la sabiduría en el momento, es decir, la sabiduría como puede emerger en un momento súbito según la oportunidad. Y yo me siento inspirado por esa historia y quiero compartirla con ustedes y quiero sugerirles que en la educación hoy en día estamos en ese momento con las complejidades del mundo de hoy. Nosotros necesitamos poder decir qué decisiones podríamos tomar en este momento, hoy, mañana y en las próximas semanas, en los próximos meses y, más importante aún, ¿cuál es nuestra segunda sandalia? ¿Cuál es esa sandalia que debemos dejar caer y tirar para poder seguir adelante? Bueno, quiero pedirles que almacenen esa historia de lado por un momentico y voy a decir un par de cositas directamente sobre el tema de educación y luego volvemos a la segunda sandalia. Educación. Es un momento tremendamente emocionante el que estamos viviendo en la educación hoy en día. A medida que analizo el mundo, viendo alrededor del mundo, he llegado a una conclusión provocadora. El universo de la educación se está ampliando, se está expandiendo. Y sí, es un momento de un universo que se expande. Y si miramos alrededor a los diferentes ministerios de educación, si analizamos los diversos colegios aquí y allá, encontramos un patrón de cambio, un patrón de expander la visión hacia lo que puede ser la educación. De hecho, uno podría caracterizar esto en términos de 6 tendencias, cada una de ellas siendo provocativa, emocionante, y me gustaría compartir esas tendencias con ustedes. La tendencia número 1, más allá del contenido, para incluir las destrezas y las competencias del siglo XXI, etcétera. No se trata únicamente ya del contenido. La tendencia número 2, más allá de lo local. A medida que miramos alrededor del mundo, aquí y allí vemos un claro paso hacia las perspectivas globales, cómo la gente desarrolla alrededor del mundo lo que pueden ser las historias, los gobiernos, los aspectos económicos alrededor del mundo y cómo interactuamos más allá de lo local. La tendencia número 3, más allá de los temas que se experimentan académicamente. En muchos entornos, la educación hoy en día es un poco más que el adquirir pericia en educación sobre un tema. Se trata de cómo esos tópicos pueden empoderar a la gente alrededor del mundo para entender sus complejidades y funcionar como buenos ciudadanos, buenos trabajadores y buenos miembros de familia, más allá del tema económico. Tendencia número 4, más allá de las disciplinas tradicionales, actualizando las disciplinas con ideas modernas, hallazgos modernos y prestándole atención a las disciplinas emergentes que tienen mucho que decir en esta época. Tendencia número 5, más allá de las disciplinas aisladas para reconocer el poder de las perspectivas interdisciplinarias, porque la realidad de nuestro mundo hoy es que rara vez enfrentamos un problema que no requiera una perspectiva interdisciplinaria para tratar de resolverlo. Y tendencia número 6, más allá del currículo fijo hacia mayor flexibilidad, moviéndonos hacia mayor flexibilidad y mayor alternativas para los estudiantes sobre dónde pueden encontrar sus corazones, sus mentes y dónde se pueden compenetrar e involucrar activamente. Todas estas tendencias son síntomas de nuestro universo expandiéndose, ese universo de la educación. Y mirando a lo largo de estas tendencias, no es difícil ver el gran panorama, no es difícil ver
¿Qué es lo que buscan estas tendencias? Están buscando llegar a grandes comprensiones que nos ayuden a sacarle sentido al mundo y funcionar y perdurar en este mundo. Están tratando de alcanzar valores clave, compromisos con la familia, compromisos con la humanidad, que hagan la diferencia en nuestra sociedad. Y están tratando de lograr destrezas y competencias clave, poderosas, que equipen esos aprendices de hoy para que creativamente puedan funcionar, colaboren en roles de liderazgo y más. Y todas estas aspiraciones son tremendamente importantes, creo yo, para la generación que crece hoy en día y para las generaciones por venir. Ahora, cuando analizamos este universo que se expande, tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es el impulsor de este universo que se expande? Y no es difícil ver que solo tenemos que mirar a nuestro alrededor, esta complejidad del mundo de hoy. De hecho, miren cómo lo podemos resumir. A mí me gusta llamarlo la paradoja del mundo pequeño. Todos conocemos el dicho, ¿no? De Disney, es un mundo pequeño. It's a small world. ¿Por qué lo decimos? Porque a menudo nos encontramos con amigos en lugares inesperados, o porque nos encontramos con ellos en Internet, porque los sistemas económicos del mundo cada vez están más entrelazados. Es un mundo pequeño. Bueno, pues esa es la paradoja del mundo pequeño. ¿Cuál es? A medida que nuestro mundo colectivo se va achicando, los mundos en los que individualmente nos involucramos se vuelven más numerosos y más complejos. Cuando decimos esto nuevamente, a medida que nuestro mundo colectivo se va achicando por la tecnología, el transporte, etcétera, a medida que se va empequeñeciendo, los mundos en los que nos involucramos individualmente se vuelven más numerosos y complejos. Mis nietos, sus nietos y sus nietos, a su vez, estarán en contacto entre sí todo el tiempo. Están familiarizados con muchas culturas ya. Puede que tengan amigos al otro lado del mundo. Y de hecho, es una realidad de la generación que crece hoy en día, que muy pocos de ellos van a vivir vidas exactamente iguales a las de sus padres y ciertamente para nada parecidas a las de sus abuelos. Hay mucha más comunicación, hay mucho más acceso a la información, hay mucha más movilidad en la población. Sí, es un mundo pequeño. Pero por esa misma razón es increíblemente más complejo y desafiante de formas individuales, dependiendo de quiénes somos y dónde estamos creciendo, que a dónde queremos llegar, esa paradoja de lo más pequeño. ¿Qué significa eso entonces para los retos en la educación? Bueno, es útil aquí hacer la distinción entre educar para lo conocido y educar para lo desconocido. La educación tradicional varía en educar para lo conocido, para el currículo establecido, para el canon de conocimiento que lleva establecido mucho tiempo. Y de hecho, parte de ese conocimiento y parte de esa información o los insights son tremendamente importantes y ciertamente no se deben descartar. Pero hoy en día, en medio de esa paradoja del mundo pequeño, necesitamos reconocer otro lado, otro aspecto de ese reto, que es educar para lo desconocido, preparar a los alumnos hoy, a los aprendices hoy, para este mundo complicado, cambiante, que muy probablemente va a cambiar y va a adoptar direcciones inesperadas, en donde es hoy más importante tener amplias comprensiones, amplias valores y compromisos y tener un repertorio de destrezas que nos equipen no solo para funcionar, sino para prosperar en este mundo. Más que educar para lo conocido, es educar para lo desconocido, lo que se convierte en una prioridad a medida que vamos creciendo y viviendo y a medida que nuestros hijos crecen y viven en este mundo de hoy. Bueno, hasta ahora
he esbozado la imagen de la educación que encuentro emocionante, que encuentro tiene promesas y compromisos a la cara de las complejidades del mundo de hoy. Pero tengo que admitir y decir que hay un pero en medio de todo esto, y eso es que el mundo que se expande, del que hablo, y las 6 tendencias de las que he hablado, están solamente aquí y allá, en este colegio acá, probablemente acá en el gimnasio moderno y en otros colegios, aquí y allá, en algunos ministerios, pero no en otros. Además, tengo que decir también que deberíamos estar preocupados por esa brecha que hay entre la política y la acción en tierra, porque sé de muchas situaciones en donde hay un marco de trabajo que ilumina y que se supone que debe estar formando la educación, dándole forma. Pero cuando entro a veces al salón de clase de mi vecino, me da la impresión de que está más educando para lo conocido que para lo desconocido. Estas complejidades, por lo tanto, pues nos dan una especie de advertencia. A pesar de que pudiésemos soñar y visionar una especie de ideal, ese ideal no nos va a llegar fácilmente, no va a llegar a nosotros con gran compromiso y gran continuidad. Permítanme caracterizo el dilema de otra forma. Muchas personas aquí en la sala estarán familiarizados con lo que a menudo se llama la brecha del logro. Al lado de esta brecha del logro podríamos incorporar la brecha de la relevancia, que a menudo no se menciona tanto. La brecha del logro es como una etiqueta para la brecha entre el desempeño de algunos estudiantes, particularmente estudiantes de menor estatus socioeconómico típicamente, y los mejores estudiantes, que son los más privilegiados. Alrededor del mundo, enormes fondos y proyectos a gran escala han estado invirtiendo en cerrar esa brecha del logro, ayudando a estos que se desempeñan con menores recursos, lograrlo junto con aquellos que son más privilegiados. Estos proyectos han visto algo de éxito a pesar de que son muy retadores. Esa brecha del logro es tremendamente importante y vale la pena que le prestemos atención. Sin embargo, hay una serie de educadores y una serie de políticos que parecen pensar que ese es el único problema en la educación, de que se trata del logro y que todo tiene que ver con cerrar esa brecha del logro. Y de hecho, sí vale la pena cerrar esta brecha del logro, pero hay un problema con la brecha del logro como lo estamos viendo. Esa brecha del logro se trata de educar para lo conocido. Todo gira alrededor del mismo currículo, de hacerlo inclusive mejor a la antigua, en lugar de repensar en cuál puede ser el juego ahora. Y eso nos debe invitar a hacer una pausa. Y una razón por la cual deberíamos preocuparnos y hacer una pausa es, permítanme, les garantizo que los estudiantes de hoy en día están demasiado conscientes de que mucho de lo que tienen que aprender y mucho de lo que les están examinando no habla realmente de las vidas que les espera vivir. Algunos aspectos podrían relacionarse con lo que les espera, pero muchos no. Y muchas de las motivaciones y los problemas de motivación que vemos hoy en día en ellos reflejan muy probablemente lo que llamamos esa brecha de relevancia. La relevancia, o sea, la real, lo que realmente se enseña y cómo le habla realmente al mundo afuera. Los estudiantes en muchos casos tienen razón en percibir que lo que están aprendiendo o lo que les toca aprender no es relevante en sus vidas y lo que les espera. Y debemos preocuparnos por esto y tratar de hacerlo mejor. Particularmente, ya que es mucho más fácil agregarle algunas cosas al currículo en lugar de preocuparnos por lo que tendremos que restarle.
que tiene una mayor carga política que lo que podríamos agregar, ¿sí? Entonces, aquí estamos hoy, en esta cumbre, mirando alrededor del mundo y pensando en el estado de la educación y hacia dónde va. Y esto nos lleva de vuelta a la historia de esa segunda sandalia de Gandhi, porque permítanme les sugiero que el educar para lo conocido, esa es nuestra segunda sandalia. Educar para lo conocido es la sandalia que tenemos que descartar, que soltar para poder seguir adelante con este mundo que se expande, con estas 6 tendencias y algunas otras. Y necesitamos descartar, dejar soltar esa segunda sandalia de educar para lo conocido por la misma razón por la que Gandhi tiró su segunda sandalia al piso. Hay personas allí afuera que la necesitan. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Esto fue maravilloso. Me gustaría invitar ahora a la doctora Vicky Colbert para que comparta con nosotros y describa Escuela Nueva, la Escuela Nueva, el modelo de hoy en día. Y quisiera enfatizar cómo Escuela Nueva hoy considera y aborda los requerimientos de una educación para el siglo XXI. Doctora Vicky Colbert, por favor. Bueno, como primera medida es un honor estar aquí en este claustro con ustedes. Quisiera remitirme a las preguntas iniciales que habíamos hablado con Vicky y con el profesor Perkins. 3 puntos, 3 preguntas me gustaría tocar en esta corta intervención. Uno era los puntos de encuentro entre Escuela Nueva y educación para la comprensión. Está en la agenda de ustedes y quisiera tocar ese punto muy específicamente. 2, analizar por qué internacionalmente ha habido tanto reconocimiento a Escuela Nueva y luego otras consideraciones alrededor del tema de emprendimiento. Y tercero, la pregunta fundamental. ¿Todavía Escuela Nueva, que lleva tantos años y que es tal vez de las innovaciones más antiguas y que todavía ha logrado sobrevivir a los cambios que se dan en la sociedad, políticos y administrativos, cómo responde eso que se diseñó en Colombia hace muchos años, responde a este mundo globalizado y a estas destrezas del siglo XXI? Entonces, como primera medida, quiero remitirme al punto de partida. La mayoría de ustedes conocen Escuela Nueva como un programa que se inició con las escuelas rurales del país. Ahí fue el comienzo, en las escuelas medio invisibles, de acuerdo a la Universidad de Londres, que existen en todos los países. Aquí existe un excelente proyecto de la UNESCO, la escuela unitaria. Estas escuelas unidocentes, situadas en bajas densidad de población, no permitían que el país diera la primaria. Lo primero fue construir a partir de lo construido. Existía un maestro maravilloso, Óscar Mogollón, coautor conmigo de Escuela Nueva. Él lideraba el proyecto de la UNESCO Norte de Santander, de la unitaria. Pero es que estas escuelas son un reto para cualquier docente, porque son distintos cursos en la misma aula, distintos ritmos de aprendizaje. Nada funcionaba, maestros desmotivados, pero habían técnicas de la escuela unitaria para ayudar a ese docente a trabajar simultáneamente con primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Bueno, vaya a ver qué egresado especializado de qué universidad hoy en día, que sabe toda la teoría del mundo, se enfrenta a una escuela de estas. Pues Colombia dio ese primer paso y comenzamos a ver con Óscar que esto era una oportunidad para ir más allá de la escuela rural unidocente multigrado.
era la oportunidad, eran tantos los problemas, era la oportunidad para repensar todo, porque nada funcionaba. Entonces, esto nos permitió concentrarnos en un nuevo modelo pedagógico. Ese es el almendrón que queremos contribuir, es un nuevo modelo pedagógico. Y dijimos, ¿por qué lo llamamos nuevo? Bauticémoslo nuevo. ¿Por qué? Y estoy en este recinto del Gimnasio Moderno, porque precisamente Colombia, con grandes líderes educadores como Nieto Caballero y Rafael Bernal Jiménez, mi padrino boyacense, trajeron todas estas ideas de Crowley, de Montessori, de todas estas ideas maravillosas del nuevo humanismo, del nuevo hombre, de la nueva escuela y la escuela activa. Radke, la pedagógica, el Siebert, era el momento. Entonces dijimos, aprovechemos para nombrar la escuela nueva para que hagamos un replanteamiento y una renovación de las prácticas pedagógicas. Por Dios, sabemos la teoría, la filosofía de la educación hace 100 años, pero esas filosofías solo llegan a los colegios de élite, a los colegios de mayor estrato social, pero no a las escuelas más pobres del país. Entonces el reto nuestro fue, llevemos esta manera de pensar, lo que hace el Gimnasio Moderno, llevémoslo a todas las escuelas rurales más pobres del país. Entonces por eso fue el punto de partida y quiero insistir en eso porque es bueno que se tenga claridad sobre eso. Entonces comenzamos a hablar que ir de un nuevo paradigma pedagógico, de transmisión de conocimiento a construcción social de conocimiento. Si se sabe la teoría hace 100 años, ¿por qué no se aplica? Entonces, ¿qué buscaba Escuela Nueva hace 30 años o más de 30 años? Un aprendizaje activo centrado en un docente que construye su conocimiento y participa activamente. En ese entonces, América Latina, el 60% no entendía lo que leía en 4º grado de primaria. Por ahí el puente con comprensión. Es que yo después les cuento una cosa muy interesante con respecto a David. Entonces, ¿qué busca Escuela Nueva? Un aprendizaje activo, participativo, centrado en un docente, no en un docente que dicta clase. No todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo. Era la educación personalizada, distintos ritmos en el aula. Pero los niños tenían que trabajar en pequeñitos grupos, aprendizaje colaborativo. Y resulta que en todo esto se cambió el rol del docente. Y comenzamos a hablar hace 30 y pico de años del nuevo rol del docente, no como un transmisor de información. Y que los padres y la comunidad son parte, tiene que pensarse sistémicamente, tienen que ser parte del proceso de aprendizaje. Y luego tuvimos que cambiar los textos, una nueva generación de textos dialogantes que llevaran a los estudiantes a pensar más allá de sola memorización. Entonces fue cuando yo estaba de viceministra en ese momento, en 1985, eso ya es historia patria para muchos de ustedes. Traje al profesor David Perkins al ministerio para que nos asesorara, incorporar las habilidades de pensamiento superior, de comprensión, en las guías de aprendizaje que son los textos dialogantes que se diseñaron para este modelo. Y obviamente se estaban comenzando a hablar de competencias y estándares, saber hacer en contexto. Pues el diseño del material y de las guías llevaba a esto, a que los niños aplicaran conocimiento. Entonces trajimos al profesor Perkins y precisamente tuvimos talleres de cómo incorporar más allá de observar, de clasificar, de comparar, de predecir, de tomar decisiones, de analizar, de sintetizar, de evaluar. Y algo muy importante que nos enseñó el profesor Perkins era razonar y pensar sobre cómo aprendemos, la metacognición. Entonces, en temas de comparación del enfoque de la comprensión, la educación para la comprensión que ha venido trabajando el profesor Perkins y Escuela Nueva, pues había elementos que nos juntaban. En cuanto al conocimiento, ya no era jerárquico lineal, sino complejo y multidisciplinar. Las inteligencias múltiples, estaba hablando de eso. Ya no era transferencia de conocimiento, era construcción de conocimiento. El aprendizaje ya no era una búsqueda individual de un fenómeno, sino la interacción social requiriendo diálogo y construcción de conocimiento con otros. En la actividad de clase, pues centrada en un docente, ahora centrada en el estudiante, personalizado. Resolución de problemas abstractos o aislados, ahora resolución de problemas contextualizados. Le pregunto a mi mamá si mis hermanos ya tuvieron las vacunas, cosas así de concretas.
el rol del estudiante, que antes pasivo, ahora activo, el rol del docente, un transmisor de información antes, ahora un orientador del aprendizaje. Entonces, en el desarrollo de conceptos, en evaluación, en todo esto, fue muy interesante porque ahí es donde comenzamos a ver el acercamiento tan grande entre Escuela Nueva y el aprendizaje para la comprensión. Bueno, segunda pregunta, ¿y qué pasó después? Sí, pues esto se llevó a 25.000 escuelas rurales del país, con éxito, a finales de los 80s. Entonces, ¿por qué ha tenido reconocimiento internacional? Por 3 razones. 1, porque es una solución probada, hasta mal administrada funciona. Es un modelo pedagógico probado. Todas las evaluaciones nacionales, internacionales, de la Universidad de Londres, de la Universidad de Stanford, de Planeación Nacional, de Colciencias, de la AID, del Banco Mundial, de la UNESCO, de UNICEF, ha habido todas las evaluaciones del mundo demostrado que funcionan, mejores resultados. Por eso, y cuando el Banco Mundial la escoge como una de las 3 innovaciones a nivel mundial que impactó exitosamente la política pública, pues llegaron muchísimos países y yo comencé a mandar maestros colombianos al exterior, que fulano para el Brasil, con organismos internacionales, que sutano para Guatemala, que el otro para Chile, que el otro para distintos lugares. Por cierto, hace 2 años llevé maestros colombianos a Vietnam. Entonces, es muy interesante que hay un modelo probado en Colombia que replantea el modelo pedagógico, que creo que es lo que está faltando en las discusiones. Ese es el almendrón. Y miro aquí el colegio de Montessori, que digo yo, eso es lo que quisimos hacer en todas estas escuelas más pobres del país. Pero no solamente por los resultados, que es una solución probada. Por eso la UNESCO en el año 2000, el primer estudio latinoamericano de medición de la calidad dice: Colombia fue el único país donde las escuelas rurales sacaron mejores puntajes que las urbanas, excepto de las megaciudades. Hombre, que una escuela rural con todas las limitaciones saque mejores resultados es muy diciente. Entonces, por eso han comenzado a venir tantos países. Y cuando el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas escoge a Escuela Nueva como uno de los 3 logros del país en el año 2000, fue muy importante. Y seguimos con más evaluaciones. ¿Qué pasó? Se descentralizó el país, maravilloso para el futuro. Pero para ese presente nos trajo nuevos retos. ¿Cómo hacemos que todos estos alcaldes conozcan esto que está aprobado y funciona? Pues comenzó a caerse todo lo que se había montado. Entonces nos tocó crear con varios exministros la Fundación Escuela Nueva, para que separen el modelo de la fundación, que no digan, ¿y esta señora de qué está hablando? Son 2 cosas distintas. Y desde la fundación, ¿qué hemos comenzado a hacer? Aplicarlo al urbano, si es un modelo pedagógico. El error fue no haberlo comenzado en un colegio de estrato alto, para no mostrar que esto es de segunda para de segunda. Lo hemos hecho en la Escuela Activa Urbana, de ahí los resultados maravillosos que hemos trabajado con la LUCER, que ha hecho eso, y muchas otras ciudades que tienen esta experiencia. Lo adaptamos a niños desplazados en Altos de Cazucá, en Soacha, círculos. En menos de un año quedaron por encima del promedio nacional. Entonces la fundación ha generado nuevos desarrollos. El aprendizaje cooperativo es la esencia de todo esto. La evaluación de convivencia pacífica hecho por la Universidad de Londres. Es decir, el país tiene modelos y tiene saber acumulado científico. Desafortunadamente se pierde. Entonces la fundación ha venido generando nuevos desarrollos y por eso también hemos recibido reconocimientos. No solo por el modelo, sino por la persistencia, por haber creado una fundación de la sociedad civil para trabajar en colaboración con el gobierno, porque hemos aprendido que con el gobierno tú logras alto impacto y cobertura, pero tiene que haber alianza público-privada, como lo fue el gremio cafetero, que fue un gremio extraordinario, que sostuvo la innovación cuando se debilitó en otras regiones del país. Y por eso tuvimos que crear una ONG con varios exministros, porque es el rol de la sociedad civil en contribuir en la calidad y la sostenibilidad. Entonces tiene que haber los 3 actores. Estos son resúmenes un poco de lo que ha pasado. Pero pasemos a la pregunta principal. Pues resulta que todo esto que se hizo ahora son lo que estamos llamando destrezas del siglo XXI. Las destrezas del siglo XXI son aprender a aprender, aprender a liderar procesos, aprender a tomar iniciativas, pero especialmente a trabajar en equipo. Hay muchas más destrezas. Y resulta que esto es lo que viene haciendo Escuela Nueva hace muchísimos años, naciendo por la necesidad, pero hoy en día es un modelo
que lo estamos precisamente, es parte del desarrollo de la fundación, es que hemos venido desarrollando, haciendo nuevos desarrollos alrededor del tema emprendimiento, liderazgo, empatía. Entonces, tomar iniciativas, pensar críticamente, sintetizar información y trabajar en equipo son la base, inclusive la base para el desarrollo de nuevas tecnologías. Como dice Luis Ocín, introducir computadores en la clase sin cambiar el modelo pedagógico es perpetuar un costo más alto una técnica tradicional. Entonces, Escuela Nueva trae escuela activa urbana, círculos de aprendizaje, distintos nombres que le vamos poniendo, pero es el chasis básico para el trabajo interdisciplinario, que estamos haciendo mucho trabajo, por cierto, con el Centro Multidisciplinario de París, porque ellos están tratando de cambiar la educación francesa. Entonces, precisamente por este aprendizaje colaborativo, donde se construye conocimiento en grupo, es que esto es la base para las destrezas del siglo XXI. Entonces, todo ha cambiado menos la manera de aprender. Yo comparo, si traemos un médico de hace 100 años a un hospital hoy en día, ese médico está loco. Todo ha cambiado del sector salud. Si traemos un docente de hace 100 años a un aula hoy en día, no está tan perdido, porque todo ha cambiado menos la manera de aprender. Los sistemas educativos van más lentamente que el resto de la sociedad y es precisamente estos cambios fundamentales en el concepto de acto educativo, que cambiar de esa transmisión de conocimiento a construcción de conocimiento en grupo. El tiempo educativo, todo el mundo puede aprender si hay flexibilidad. Escuela Nueva le dio nacimiento a los modelos flexibles, el concepto de flexibilidad y pertinencia es fundamental. Y el espacio, no todo tiene que ser en la escuela. De ahí que en este momento estamos incorporando Escuela Nueva en contextos no formales, otros temas ambientales, organizaciones de mujeres, más allá del aula, porque es una manera de aprender. Yo diría que es una pedagogía para el emprendimiento y el empoderamiento. Entonces, así sintetizo esta evolución un poco y doy respuesta a la primera pregunta que me hiciste. Un poco larga, pero muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vicky Colbert. We also invited the Vice También Minister, invitamos al viceministro a la viceministra de Educación Superior para que se una a nosotros, porque creemos firmemente que esto no solamente se relaciona con el aprendizaje y la enseñanza en los colegios. Así que nos gustaría preguntarle a ella, ¿qué tiene esto que ver con la educación superior? ¿Cómo está esto afectando la educación superior y cómo se está abordando a nivel de educación superior? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la pregunta. Antes de eso, quiero dar un agradecimiento muy especial a la revista Semana y felicitar por esta iniciativa tan importante de crear un medio de comunicación especialmente dirigido al tema educativo, porque creo que finalmente vamos todos los colombianos y colombianas a poder poner la educación en nuestra canasta familiar, como lo decía nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Antes de entrar propiamente en materia, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. La primera de ellas, que el tema de aprender a aprender, aprender a pensar, no es una preocupación nueva. A lo largo de la historia de la humanidad, las mentes brillantes, aquellas que nos han ayudado a evolucionar y a dar saltos significativos en el conocimiento, han sido mentes que precisamente han sido educadas para lo desconocido. La utilidad del conocimiento ha sido una preocupación constante desde los inicios de la humanidad. Y justamente revisando ese tema, volví a la República de Platón, libro séptimo, donde nos cuentan la historia de la cueva, que para todos es muy familiar. Al final de la descripción sobre el mito de la cueva, se dice lo siguiente: pero lo que estamos diciendo nos hace ver que cada cual tiene en su alma la facultad de aprender mediante un órgano destinado a este fin, que todo el secreto consiste en llevar este órgano,
No sé si el doctor Ginás diría ese cerebro, porque puede ser entendido hoy como eso. Y con él, el alma toda, de la vista de lo que nace a la contemplación de lo que es. Enseñar para la vida, para lo desconocido, para la incertidumbre, para la complejidad. Como me preguntaban si era un tema de la educación básica y media, ciertamente no es para nada un tema exclusivo. Estamos hablando del desarrollo del ser humano desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, estos temas de poder garantizar un dispositivo y formar un dispositivo lo suficientemente sólido para identificar cuál es el conocimiento útil y poder llevar ese conocimiento a distintos contextos trasciende hasta la educación superior, donde ciertamente desarrollamos habilidades, conocimientos y saberes de un nivel de complejidad, como lo dice su palabra, superior. La experiencia colombiana es una experiencia bien interesante porque hay preocupación porque no tenemos maestros, hay preocupación porque no tenemos los currículos acertados, hay preocupación porque no tenemos las metodologías adecuadas. Y Colombia ha tomado un camino que desde la experiencia de Escuela Nueva ha pretendido contribuir a jalonar ese nuevo pensamiento y esa nueva actitud de los maestros hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es el camino de la evaluación. Después de la historia que nos contaba Vicky, Colombia decidió introducir el elemento de la evaluación a través de las pruebas saber para probar si esos aprendizajes y esas nuevas experiencias de los niños y las niñas en la básica primaria efectivamente estaban logrando aplicación en su contexto. Entonces, las pruebas saber de principios de los 90 se construyeron sobre una concepción de competencias, entendidas como saber hacer en contexto, y entraron a evaluar qué es lo que los niños y las niñas saben hacer al finalizar un tercer grado, al finalizar un quinto grado, y ahora se ha extendido al grado 9 en el año 2000, cuando se hizo el cambio de la prueba de finalización del bachillerato para saber qué conocimientos y competencias tenían los jóvenes al finalizar el bachillerato para ingresar a la educación superior. Ese cambio fue justamente orientado por los antecedentes de el reconocimiento que la política pública hizo de que era necesario no solamente saber qué tanto contenido conocían los muchachos, sino qué tanto podían usar ese conocimiento en distintos contextos. En esa época, las pruebas 3 y 5 eran pruebas muestrales. En este momento ya estas pruebas son censales. Nuestro llamado al país es: usemos estas pruebas, maestros, maestras. No se trata nada más de llevar 20 años generando información, sino lo que nos están invitando. Necesitamos usar la información disponible para mejorar nuestro quehacer cotidiano, para mejorar nuestros procesos, nuestros métodos, para mejorar la forma de enseñar, de aprender, para buscar darle al niño, a la niña, al joven ese lugar que le corresponde como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para transformar la práctica pedagógica, para que los docentes sean esos tutores, esos propiciadores de nuevos ambientes, que hagan las preguntas correctas, que contribuyan a través de un aprendizaje y unas metodologías activas a desplegar toda esa intimidad y todas esas capacidades intrínsecas de todo ser humano, para que tengan la motivación a lo largo de toda la vida de aprender. Entonces, yo quiero dejar hasta aquí mi reflexión, invitarlos realmente a usar las evaluaciones, porque a través de las evaluaciones del Sistema Nacional de Evaluación tenemos una información riquísima que nos puede ayudar a convertir nuestro conocimiento en torno a nuestro aprendizaje en experiencias verdaderamente útiles. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia.
I would like to take a couple of minutes to give some context to the next question I would like to ask Dr. David Perkins. And here I would like to quote Don Agustín Nieto Caballero when he stated, "Lo que el maestro sea, será la escuela." And I would also like to quote Dr. David Perkins in his book, La Escuela Inteligente, when he says, "Education ultimately depends on what happens in classrooms around subject matters between teachers and learners." And I want to ask him, before these trends become the normal, and if we teachers believe that that's the change that has to happen, what can we teachers do? What's the role of the teacher? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a responder de manera muy breve, porque pienso que mis amigos y colegas aquí tienen mejores respuestas en este contexto de lo que yo puedo tener. Pero habiendo dicho esto, pienso que hay 3 niveles de actividad. Primero que todo, cualquier maestro comprometido a esto, que tratan de hacer cosas importantes en su propio salón de clases. Yo conozco muchos maestros que a pesar de las presiones, a pesar de los exámenes, han encontrado formas de hacer cosas maravillosas. Segundo, los maestros pueden colaborar, hacer una red entre ellos mismos para crear un momentum, porque pienso que el momentum en esta área depende de la colegialidad. Y tercero, es tremendamente importante, más allá de esto, de hacer sociedades con líderes de escuelas o de colegios y con los maestros también, porque es muy difícil para que una iniciativa se pueda desarrollar un momentum a grande escala en el mundo educativo, porque a lo último, para poder alinear los colegios y las escuelas y los profesores alineados con una sola misma pensamiento. Yo esperaría que estos se tomen la educación, porque hay demasiado en la dirección de la educación, tiende a ser escogido por la gente que no conoce mucho sobre educación. Y me pregunto qué dirán mis colegas. Muchísimas gracias. Doctora Vicky Colbert, ¿cuál es el modelo, cuál es la función del maestro en esta escuela nueva para que estas tendencias se conviertan en la norma en todas las escuelas? Bueno, yo hablo otra vez en español. Realmente lo que hemos visto en la práctica es cómo se va de una pedagogía centrada en un docente, a una pedagogía centrada en el estudiante que participa activamente. Para hacer eso, primero hablo del rol y luego digo de cómo lo hicimos. Entonces se está hablando del verdadero rol del docente, que tiene más tiempo, que la información viene empaquetada en computadores, en otras cosas. El verdadero rol del docente es conocer a sus alumnos bien, cómo aprenden, tener más tiempo para ser un activator, una persona que orienta, que facilita, que cataliza, que motiva, que orienta, que hace más preguntas inteligentes, que tiene tiempo para trabajar con los que van más lentamente, que tiene tiempo para retroalimentar en el proceso, no al final, ¿ya para qué? Entonces, esas son las tareas reales que tienen que ver con liderazgo, con empatía, de conocer bien a mis alumnos y entender qué está pasando con ellos. Para nosotros lograr esto, no con los docentes que tienen más maestrías y PhD, sino con los maestros del Putumayo, y no en una escuela, sino en 20,000. ¿Cómo lo hicimos? El reto era, primero, las facultades de educación y las normales no nos estaban ayudando. Primero, la palabra multigrado no se conoce en ninguna facultad de educación ni en ninguna normal, comenzando por eso. Segundo, los docentes saben la teoría, pero en el momento de hacerlo necesitan apoyos, estrategias operativas, que es lo que hemos desarrollado en Escuela Nueva.
y sobre todo que el docente viviera las mismas metodologías que iba a utilizar con sus alumnos, porque ellos no habían estado participando en metodologías activas ellos. ¿Cómo se les una comunidad entre ellos mismos, para que ellos se apoyaran entre ellos? Parece que hoy en día la investigación ha demostrado que para lograr ese cambio de rol, eso es fundamental. Entonces quería simplemente comentar eso, el verdadero rol del docente para el siglo XXI, cuando toda la información viene empaquetada, tiene que ser un rol distinto, el verdadero rol del docente como alguien quien orienta, que lidera, que conoce a sus alumnos. Lo que yo ya comenté, como facilitador y orientador, pero más que todo como un líder con empatía que conoce a sus alumnos. Thank you very much. Thank you very much. Y finalmente, quiero preguntarle a la viceministra Patricia, ¿cómo es que los programas de profesor y estudiante responden a este nuevo desafío, estos nuevos maestros que van a estar afrontando estos nuevos estudiantes y un mundo cambiante y dinámico? ¿Cómo están siendo preparados para asumir este nuevo desafío? En los próximos 6 años se va a renovar la tercera parte de los 330.000 docentes de este país. Y esa ha sido una preocupación constante. Todavía nuestras facultades de educación y nuestras escuelas normales superiores siguen ancladas en una formación mucho más de tipo teórico que de carácter práctico. Y ya lo decía Vicky, o sea, nosotros tenemos que tratar de que todas esas experiencias y todos esos conocimientos que han probado que son el camino correcto penetren nuestras facultades, nuestras escuelas normales. Entonces estamos propendiendo y en los próximos días, como lo anunció la señora ministra, pretendemos comenzar la socialización amplia en el país de una propuesta de nuevos lineamientos curriculares para la formación inicial de maestros. Tenemos en primer lugar que lograr atraer a estos programas a los mejores estudiantes, aquellos que tienen la vocación de servicio, de entrega, la actitud empática para desarrollar esos procesos y que tienen las condiciones personales para hacerlo. En segundo lugar, formarlos no solamente en lo mejor del conocimiento técnico, sino también en la contextualización de todos esos conocimientos, y eso se hace es con la práctica. Entonces nosotros estamos proponiendo a las facultades que la práctica comience al menos en el tercer semestre de formación y continúe durante todo el proceso de formación de los nuevos licenciados, y ojalá se extienda un año más. Estamos proponiendo que se extienda un año más porque consideramos que hay que volver a lo básico, hay que volver al fortalecimiento de la formación en pedagogía, la formación en didáctica. Los docentes tienen que conocer primero y antes que nada qué es el hecho educativo, cómo se da, y conocerlo con suficiente profundidad para luego, cuando se enfrente a situaciones diversas, saber qué instrumento, qué iniciativa, qué estrategia utilizar para aprovechar al máximo ese momento de aprendizaje. Adicionalmente, si pretendemos que nuestros docentes, entre esas herramientas que utilicen, usen las nuevas tecnologías, que es de las nuevas habilidades del siglo XXI, pues tienen que ser muy conocedores de las nuevas tecnologías. Si pretendemos que formen ciudadanos globales, entonces ellos tienen que ser globales. Entonces queremos que también manejen en profundidad un segundo idioma y que también tengan la posibilidad de un conocimiento experto en alguna de las áreas del conocimiento en la cual se van a desempeñar. En este momento, pues nuestros licenciados son medio expertos en una disciplina y medio licenciados. En 4 años pretendemos darle todo eso. Incluso nuestras escuelas normales están recibiendo jóvenes egresados de bachilleratos
que no son bachilleratos pedagógicos, y en 2 años del ciclo complementario estamos pretendiendo que desarrollen pues todas las competencias necesarias para desenvolverse y desempeñarse como un docente de excelencia, y eso es muy difícil. Ahora, tenemos la dificultad de enfrentarnos al tema de la autonomía universitaria. Es decir, nosotros vamos a proponer al país, y venimos construyendo hace más de 2 años con la Asociación de Facultades de Educación, con el Consejo Nacional de Acreditación, con el ICFES, a partir de las evaluaciones de Saber Pro, que son las evaluaciones que miden las competencias genéricas de aquellos egresados de nuestros programas profesionales o pregrados universitarios. Entonces, nosotros no tenemos ningún tipo de instrumento para obligar a las facultades a reformular su currículo en la dirección que nosotros lo estamos proponiendo, porque tienen esa autonomía. Pero entonces, creemos que estas pruebas Saber Pro, que nos están dando unos indicadores de que no se están recibiendo los mejores estudiantes en los programas de licenciatura, y que por tanto los que egresan de nuestras facultades de educación están teniendo los resultados más bajos en comprensión lectora, en pensamiento lógico, matemático y demás, pues que las mismas facultades, a partir de esta metacognición y esta reflexión profunda, pues sean ellas las que autónomamente den el paso adelante y asuman como compromiso y responsabilidad con el país el reformar sus ofertas programáticas y toda su propuesta de formación. Desafortunadamente, tenemos que cerrar nuestra conversación y, claro, no pudimos responder la pregunta que lanzamos. No es una pregunta con una sola respuesta. Claro, no es una respuesta fácil, pero habría que profundizar más. Seguramente la respuesta no es la parte importante de esto. Seguramente lo que es importante es que nos tomemos el tiempo y la energía para reflejar sobre una respuesta posible. Me gustaría terminar hoy volviendo a citar al Dr. David Perkins y su libro, en lo que él dice. Los educadores realmente no creen que la educación es sobre acumular grandes repertorios de hechos y rutinas, pero muchos educadores se comportan como si lo creyeran. Está pasando en todas partes, en las aulas de clase. No sé, estoy listo a deshacerme de mi segunda sandalia. Mi invitación sería a prepararnos y estar listos a soltar nuestra segunda sandalia. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y fue un placer tenerlos a todos aquí, y pues que ojalá disfruten todo esto y puedan tener la oportunidad de compartirlo con nosotros. Muchas gracias.